Muy buenos días, amigos del comercio. Hoy nos acompaña Jaime Segarra del estudio Dentons y Karina Dávila, gerente legal de BDO en Perú, con quienes conversaremos respecto al tema de las rectificaciones y pueden ustedes dejar sus comentarios y nosotros gustosos de poder resolverlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Karina, para comenzar, ¿podríamos definir qué es la gratificación? Bueno, en principio muchas gracias por la invitación. La gratificación es un beneficio social al cual tiene derecho todo trabajador sujeto al régimen laboral de la actividad privada y también sujeto a otros regímenes, a excepción de los trabajadores de la microempresa. Y como mencionábamos, es un beneficio social que se paga con ocasión a la celebración de las fiestas patrias y de Navidad, ¿no? Y por eso ahora los trabajadores están próximos a recibir la gratificación por fiestas patrias. Jaime, ¿cada cuánto, bueno, más o menos lo mencionaba ya Karina, cada cuánto se paga este beneficio? Bueno, la gratificación legal conforme a ley se paga en dos oportunidades, el 15 de julio y el 15 de diciembre. Ambos pagos corresponden a los 2 semestres del año, de enero a junio y de julio a diciembre. Hay un 9% adicional. Hay un 9% adicional. ¿A qué se debe? Ya desde el año 2010, 2009, se estableció que el 9% que era destinado a salud, como pago de la remuneración, concepto de ratificación legal, no iba a ser destinado a salud, sino iba a ser otorgado al trabajador como una bonificación extraordinaria. Entonces, en tanto el empleador se genera la sobrecarga del aporte de salud con ocasión de la gratificación, este monto no supone un mayor gasto para el empleador, pero sí un beneficio adicional para el trabajador. Hubo algunas objeciones por parte del Estado respecto a la disposición de efectivo a favor de salud. Sin embargo, hoy se mantiene. Esta norma nació con una temporalidad de 2 años y se ido prorrogando en el tiempo y se seguirá prorrogando en el tiempo, lo más seguro. Ya tiene espíritu de permanente. Y va a ser el 9% destinado a salud a favor del trabajador. Ahora, aquel trabajador que tenga el beneficio de la EPS no recibe el 9%. ¿Por qué? Porque la EPS supone un pago porcentual de este 9% a favor de esta. Es decir, yo como empleador pago el 6.25%, 75% a favor de salud y la diferencia a favor de salud y la diferencia a la EPS. Como la EPS tiene un origen contractual, la ley que estableció esta modificación de pago a favor de salud a nombre del trabajador no podía alterar el contrato del EPS. Entonces se mantiene el aporte a la EPS y la diferencia a favor del trabajador como esta modificación extraordinaria. Correcto. ¿Cuándo inició el plazo para el pago de gratificaciones y cuándo vence? En principio la gratificación se puede pagar dentro de los 15 primeros días tanto de julio como de diciembre. Con lo cual, en este caso, los empleadores van a poder pagar la gratificación hasta el 15 de julio, ¿no? En este caso. ¿Qué empresas deben pagar la gratificación? Como mencionábamos, en principio toda compañía que está sujeta al régimen laboral de la actividad privada, las pequeñas empresas también, e inclusive los trabajadores a tiempo parcial, por ejemplo, que existen muchas dudas respecto al otorgamiento de este concepto, ¿no? Correcto. Jaime, más o menos lo hemos mencionado, pero para irlo dejando más claro a quienes nos están viendo, ¿quiénes podrán recibir este beneficio en Fiestas Patrias? Bueno, tal cual lo acabas de mencionar, sí. Efectivamente, en estricto lo recibe todo trabajador sujeto al régimen de la actividad privada. Varía únicamente a manera porcentual en función al régimen al cual perteneces. Efectivamente, si eres trabajador de una pequeña empresa o si eres trabajador sujeto a tiempo parcial, vas a recibir un porcentaje menor, el 50%. No recibes el 100% de la gratificación. Inclusive las trabajadoras del hogar también, por ejemplo, ¿no? También. Así es. Cada régimen recibe un valor diferente, pero lo van a recibir de todas maneras. Y también es importante considerar que cuando estamos hablando de cualquier tipo de trabajador, puede ser trabajadores contratados a plazo indeterminado o trabajadores contratados sujetos a modalidad o de forma temporal. Siempre y cuando el trabajador haya elaborado un mes en la compañía, va a tener derecho a percibir el pago de la gratificación. Correcto. A quienes nos estén viendo, por favor, déjenos sus preguntas para resolverlas aquí con los expertos. ¿Cuánto tiempo debe de haber laborado un trabajador en una empresa
para recibir este beneficio y en caso no lo haya elaborado de manera completa, ¿qué es lo que ocurre? Lo acabas de decir, termina la idea. Así es. Bueno, en principio, como indicaba, venía a ser los trabajadores que hayan laborado como mínimo un mes dentro del periodo computable, centrándonos en la gratificación por fiestas patrias de enero a junio. Y por otro lado, ¿cuál era tu segunda consulta? ¿Qué ocurre si trabajas, o sea, si no has trabajado el semestre completo? Ok, ¿Cómo si no lo- has trabajado el semestre completo, pero sigues laborando en la compañía, se te va a pagar una gratificación proporcional al tiempo laborado, con lo cual la compañía va a tener que determinar el concepto en función de cuántos meses hayas laborado y cuántos días hayas laborado, y se va a calcular de forma proporcional. Si, por ejemplo, el trabajador cesa antes de ese periodo, imaginándonos, ¿no? Se genera el pago de la gratificación trunca. Entonces, pero ahí también se calcula de forma proporcional a los meses que haya laborado el trabajador dentro del semestre computable. Por algún- Ahí hay un tema importante y hay posiciones que yo he visto encontradas a lo largo del tiempo. Para el tema de la gratificación trunca, sí hay criterios uniformes. Digamos, si tú entraste en el mes de enero y cesaste el 15 de marzo, te corresponde la gratificación trunca del mes del primer semestre del año, de julio. La norma prevé efectivamente meses completos. La gratificación trunca se te va a pagar a razón de 2/6 de tu sueldo. ¿Ok? Esa es tu gratificación trunca. La gratificación ordinaria es la que percibes teniendo un vínculo laboral vigente a la fecha de obligación de pago, que es el 15 de julio, el 15 de diciembre. Como bien dice Karina, teniendo cuando menos un mes completo de servicios. Y efectivamente, como dice Karina, la norma establece que es por mes completo. Y ahí viene dos lecturas que hay posiciones muy marcadas sobre cómo se paga. Existe un grupo que efectivamente establece, al cual yo me auno, que la gratificación se debe pagar de forma proporcional incluso a los días trabajados. Hay un grupo importante también, con mucho sustento, que establece que se paga en función únicamente al mes completo. Es decir, si tú ingresas el 15 de mayo, al 15 de julio, únicamente tienes un mes completo calendario, que es junio. Te toca 1/6 de tu sueldo. Hay gente que establece que no es 1/6, es 1/6 y 15 días, proporcional la fracción. Y esto se da debido a que todavía no hay una posición realmente clara, porque incluso a nivel judicial, las autoridades reconocen el pago a manera fracción. Entonces, el tema todavía está abierto a bastante debate. Pero obviamente se tiene que considerar en estos casos que si la empresa decide otorgar un mayor beneficio al trabajador, lo va a poder Por otorgar de supuesto. forma proporcional, ¿no? Por supuesto. Y por alguna razón, alguna empresa o por alguna razón en general, ¿podrían retener a un trabajador su gratificación? ¿En qué caso se daría? Por ejemplo, en el caso que el trabajador haya recibido una demanda por alimentos y el juez haya dispuesto la retención, que podría ser como, me parece que es máximo el 60% de lo que percibe el trabajador, o por ejemplo, que haya sido demandado por una entidad bancaria para efectos de la retención también de su remuneración que comprenda este concepto. O también, en el caso, por ejemplo, el trabajador simplemente haya aceptado que se le practica un descuento, ¿no? Ahora, en el tema de, así como hay un límite en el tema de alimentos, que efectivamente es el 60% del sueldo, para el caso de retenciones judiciales por obligaciones crediticias usualmente, también hay un límite que es Un un tercio del exceso excedente de 5 URPs. Ajá. En castellano, si ganas 2.100 soles, Sí, matemáticas, 2100. 2.100 soles, el excedente es que se te puede embargar en valor de un tercio. O sea, la gente no vaya a pensar que de repente le van a quitar toda su gratificación. No, hay una base que es imponible, no puede estar sujeto a afectación, que es las 2 URPs, 2.100, y el excedente únicamente a razón de un tercio, no más. Así es. A ver, nos llegan algunas preguntas de los quienes nos están viendo. Para los que trabajan y reciben recibos por honorarios, ¿también recibirán gratificación? Lamentablemente no, porque en principio los trabajadores o los locadores de servicio están contratados bajo, se podría decir, el paraguas o la esfera civil, no la esfera laboral, ¿no? Entonces ahí ya viene a ser otro debate respecto a que si ese trabajador en realidad es un locador de servicios, está contratado legalmente bajo el fuero civil, o si en realidad ese contrato o esa relación es una relación subordinada y viene a ser una relación laboral.
¿no? Eh, No sé si tienes algo que añadir ahí. No, sí, es correcto. Un locador, a ver, las gratificaciones, así como las vacaciones y CTS, son beneficios reconocidos por ley para el trabajador reconocido como tal, declarado en planilla. Un locador no es un trabajador, sino es un prestador de servicios independientes. Entonces, Claro. como prestadores independientes, no tiene derecho a los beneficios legales laborales. La gratificación es uno de estos. Entonces, no le resulta oponible. Si es que él considerase que le corresponde el pago de este beneficio, primero debería entrar a tallar el debate de si efectivamente es trabajador, para lo cual tiene varias vías posibles a cual acudir, ¿no? Así es. Perfecto. ¿Las microempresas no están obligadas a dar este beneficio? Nos preguntan. Bueno, como mencionaba, los trabajadores de microempresa en principio no, si el empleador decide otorgarlo en buena hora, y los trabajadores de pequeña empresa sí, que vendría a ser el 50% de la remuneración, ¿no? ¿Esto implica que los trabajadores part-time tampoco reciban...? No, los part-time es lo que conversábamos, que eran los trabajadores a tiempo parcial. Claro. Ellos sí van a tener derecho al pago de la gratificación. Nos llega una pregunta que es, si alguien trabajó durante los 6 meses en una empresa y luego cambió a otra, ¿cómo se maneja su gratificación? ¿Debieron haberle pagado algún porcentaje antes? ¿Cómo se realiza ese cálculo? A ver, si me dices si trabajó 6 meses, De los 6 meses de enero a julio, por ejemplo, trabajó los 2 primeros meses en una empresa, pero luego cambió a otra. ¿Su gratificación solamente sería por los últimos 4 meses? claro, a ver, respecto al primer empleador, el primer periodo, que trabajó 2 meses, su gratificación va a ser 2/6 de su sueldo, ¿ok? Y eso se debe pagar en la liquidación de beneficios sociales, como gratificación trunca, dentro de las 48 horas del cese. O sea, eso ya ocurrió, se Ya, entendería. exactamente, ya le pagaron. Respecto a la gratificación de julio, en tanto tiene un vínculo laboral vigente y tendría vínculo a partir recién del tercer mes, ha acumulado 4 meses. Entonces le toca 4/6 del nuevo sueldo con el nuevo empleador. Eso es justamente De julio. lo que conversábamos de la gratificación trunca, que es en el caso del trabajador ya cesado, y el otro viene a ser la gratificación ordinaria, solamente que en el caso que se comenta, viene a ser de forma proporcional. Correcto. Nos llega una pregunta más. Trabajo en una pequeña empresa. Me han contratado, me hacen contrato cada 6 meses. Tengo más de un año. Me acaban de hacer el tercer contrato, o sea, por 6 meses más. ¿Cómo sería la gratificación en mi caso? A ver, hay algo importante tener presente, y es un estigma que mucha gente no tiene muy claro. El pago de los beneficios laborales, sin tener presente la cuantía, se va a dar en tanto tengas un vínculo laboral vigente, independientemente del sistema de contratación. Varía en función al régimen. Claro. Bien, en el caso de las pequeñas empresas, como bien ha dicho Karina, el régimen prevé que no tienen derecho a la gratificación. Ahora, para eso hay una serie de requisitos, además. Digamos, para que ello sea oponible el sistema de contratación de una pequeña empresa, hay una serie de requisitos. Si el empleador los ha cumplido, al trabajador no le corresponde pagar gratificación. No por el sistema de contratación, no porque es a plazo fijo o sido terminado, sino por el régimen en el cual su empresa está inscrita. Claro, en este caso, quizás lo importante para esta persona que está consultando es que en verdad verifique si estamos frente a una microempresa o estamos frente a una pequeña empresa. Hay muchos que consideran que quizás estoy dentro del régimen micro y pequeña No lo son. empresa y no lo saben, no saben exactamente dónde se encuentran, ¿no? Sería bueno que revise su contrato de trabajo, porque en principio ahí figura, y si en caso tiene curiosidad respecto a qué viene a hacer la empresa, en el portal del Ministerio de Trabajo va a poder verificar si esta compañía se encuentra registrada dentro de, se podría decir, en el REMIPE, que viene a ser el registro de la micro y pequeña empresa, y qué es. Si es micro o pequeña. Si es micro, no tendrá derecho al pago de la gratificación, pero si es pequeña, sí, y va a ser el 50%. Quizás para explicarle mejor y de repente una forma también de saberlo, ¿cuál es la diferencia entre una microempresa y una pequeña empresa? Es facturación. Facturación y número de trabajadores, me parece. Número de trabajadores también. O sea, Así te es. piden un registro sobre el valor de facturación que has hecho en el año pasado, en un semestre. Sí, y de 1 a 10 trabajadores me y parece uno de que trabajadores. es microempresa. Ujú. Ahora, para que te haga oponible el régimen, la contratación tiene que ser posterior a la obtención de registro. Correcto. Así es. Por ejemplo, si en este caso esta persona le informan que es trabajador de microempresa o de pequeña empresa, pero por ejemplo es contratado hoy,
y en verdad esa microempresa es legalmente registrada como tal, el mes siguiente esta persona en verdad ha sido contratada bajo régimen general. Le toca todo. Exacto, y le va a tocar todo. Ya para ir cerrando, nos llega una pregunta más. ¿El pago de la gratificación se declara a la SUNAT? Efectivamente, Sí. a través de la planilla electrónica. ¿Y a quién reclamar si el empleador se demora en pagar la gratificación? Bueno, puede hacer su denuncia ante SUNAFIL en principio, y la SUNAFIL en el supuesto que, qué sé yo, vaya a la empresa y efectivamente verifique que no ha pagado oportunamente a los trabajadores, va a imponer una sanción, una falta grave, ¿no? Que puede oscilar, en realidad dependiendo del número de trabajadores afectados, entre 1.35 UITs o 22.5 UITs. Bueno, pero ahora hay una directiva, están haciendo requerimientos, y eso es algo positivo a la SUNAFIL. Si durante la inspección SUNAFIL detecta que la empresa no ha cumplido con el pago oportuno, íntegro del beneficio en cuestión, gratificación, te hace una medida de requerimiento. Te dice, en 7 días acredita el pago completo, o sea, que has rectificado tu error. Si SUNAFIL confirma en la medida de requerimiento que has rectificado el error, archiva el expediente y emite un informe y no hay multa. Pero necesariamente tienes que acreditarlo y documentalmente también. Sí, sí. Ahora, es importante una vez más tener presente de que el trabajador va a presionar gratificación a razón del sueldo, el sueldo base, y en caso tenga comisiones, van a ser siempre el promedio entre 6 de las comisiones percibidas. Así han sido recibidas 2 o 3 veces, sí. O también, por ejemplo, las horas extras, que no es una remuneración fija, es una remuneración variable, siempre y cuando las haya percibido en 3 oportunidades dentro del periodo computable de enero a junio, también van a percibir una proporción, ¿no? En función al sexto de lo percibido. Jaime, Karina, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les agradecemos también a ustedes por habernos visto, habernos acompañado. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.